Una de las primeras causas por las que las personas no denuncian el acoso dentro de la empresa es por el miedo a perder su empleo. Hay una diferencia entre un piropo y otro que son subidos de tonos. Se cree que de 10 mujeres, 2 pueden sufrir acoso. Se le tilda de acoso si la persona no le gusta. Dicen, no sé, es porque a la persona no le gusta que es acoso. Hay otros que comienzan de forma muy sutil, con la bromita, con el relajo, como decimos, y ya va subiendo de tono. Y ahí sí se va convirtiendo en acoso. Casi siempre tienden a decir, ella lo provocó o ella se lo buscó porque estamos hablando del jefe. La empresa tal, hay una empleada que está siendo acosada y el Departamento de Recursos Humanos no tomó las acciones que debía de tomar. Bienvenidos a Sexualmente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sexualmente. En esta oportunidad tengo a una persona que nos va a hablar de un tema súper interesante, pero antes vamos a conocerla. Entonces, bienvenida Paola, muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, para mí es un honor. Cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente sepa más o menos quién eres. Bien, como acabas de decir, mi nombre es Paola González, soy licenciada en Psicología Industrial, tengo más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos, específicamente reclutamiento, selección y capacitación, y en otras áreas del mismo departamento. Tengo un máster en prevención de riesgos laborales y una especialidad en seguridad en el trabajo. ¿Te has dedicado a estudiar, Paola? Bastante, ¿no? Y no voy a mencionar las capacitaciones que tengo, pero sí, he tratado de desarrollarme un poco en mi área. Ok, entonces, ¿qué mejor persona para hablar del tema que trajimos hoy que una persona que tiene tanta experiencia en recursos humanos? Claro que sí, vamos a ver. No sé si vieron el título, pero vamos a hablar sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Entonces, para entrar en materia, ayúdanos a definir en un principio qué es el acoso sexual. Bueno, bien, como tú acabas de decir, el acoso sexual laboral no es más que esas conductas no recíprocas de índole laboral que surgen en el espacio de trabajo. Estas pueden ser físicas, verbales y no verbales. Ok. Casi siempre son denigrantes, humillantes y hostiles para la persona que las recibe, o sea, para la víctima. Ok, en este caso el acoso sexual va en una sola dirección, suele ir en distintas direcciones, por ejemplo, de subordinado a jefe. Sí, puede ser horizontal o vertical, puede ser lineal dentro de los mismos compañeros de trabajo o de jefe a empleado. Casi siempre las mujeres son las que suelen ser víctimas del acoso, pero los hombres tampoco se están exentos. Sí, pero yo me imagino que por un tema cultural también, cuando un hombre es acosado, quizás no lo denuncia. No, muchas veces por vergüenza lo hace porque tienden a recibir burlas y por eso casi siempre no denuncian el acoso. Ya se omite. De por sí. Exactamente, exacto. Ok. Entonces, ¿cuáles son las formas más comunes de la que se puede identificar el acoso en el ámbito laboral? Bueno, como te acabo de decir, hay formas verbales y no verbales y están físicas o la visualización o muestras de materiales pornográficos. Esas que son verbales casi siempre incluyen lo que son los piropos, Los piropos. los famosos piropos que a veces son subidos de tono, porque hay una diferencia entre un piropo y otro que son subidos de tonos. Está la parte de preguntas incómodas sobre su vida sexual amorosa. Ok, no lo había considerado Sí, eso. claro que sí, se dan ese tipo de preguntas de la vida sexual amorosa, insinuaciones, y de la forma verbal se dan muchas veces. De la forma no verbales, que son con pellizcos, manoteos, sobar, como decimos en buen dominicano, sobar o rozar sus partes a la persona, acorralar, se da también esa parte. Casi siempre todas, y por último la de mostrar material sexual. O sea, ¿una foto de esa persona? Puede ser, o un tipo de material sexual en el ámbito. Entonces también ser insinuaciones por chat, por correos, se da en la parte de lineal. Okay. Entonces, en la parte física, verbal, o sea, hay una combinación de ambas también, porque están las insinuaciones y también están los roces que se pueden dar en el ámbito. Pero no necesariamente sigue un orden, ¿verdad? No necesariamente, verbal. no empieza verbal ni tampoco no verbal. O sea, puede empezar con la parte física, que como acabo de decir, acorralándote, manoseándote, esa puede ser, o miradas lascivas con la parte de los piropos y los comentarios que se puede hacer acerca de ti, de tu persona, interesarse en tu vida amorosa, en tu vida sexual. O sea, se manifiesta de muchísimas formas. Pero hay una línea muy fina, ¿no? Entre preguntarte por interés genuino de cómo está tu vida personal y amorosa. Exactamente. A que pase un acoso. Exactamente, sí. Es que yo entiendo que mi vida sexual no debe de interesarte. No, claro. Claro, entonces, ¿por qué tienes tú que saber cómo me va en mi vida amorosa, cómo me va en mi vida sexual?
O sea, También, es claro. una forma de acoso, de saber. Por ejemplo, si yo le pregunto a un hombre del trabajo, ¿y cómo está tu vida con tu esposa? ¿Te complace en lo que tiene que complacerte? Eso ya entraría más o menos Se como puede ver como acoso. se puede Se ver. puede tipificar como acoso. Ok, muy bien. Exacto, porque si entre tú y yo no hay una relación que nos lleve a saber de uno del otro, o sea, no ¿Qué debe de ser. necesidad? Exactamente. Ok. Y entonces, si hablamos en términos de estadística, ¿verdad? Sobre el acoso sexual, ¿quién suele ser, aunque lo mencionaste en un principio, Ujú. pero qué tan frecuente eso ocurre en un ámbito laboral? Estadísticamente no hay un número, no hay un registro de las estadísticas en el país, porque las personas por miedo no tienden a denunciar el acoso. Casi siempre la mujer es la víctima en el ámbito laboral. Se cree que de 10 mujeres, 2 pueden sufrir acoso en su trabajo, Ok, pero no lo denuncian por miedo a represalias, miedo sobre todo a perder su trabajo, miedo a estigmas sociales claro. y que no es un secreto que tendemos o tienden a minimizar el acoso. Dicen, Tanto no, que lo el acoso normalizan. viene si se le tilda de acoso si la persona no le gusta. Mm, Dicen, no, es porque a la persona no le gusta que es acoso. Pero no, es acoso independientemente de que tú me gustes o no me gustes. Ok, Porque hay una línea muy delgada entre el acoso o lo que es un comentario positivo de algo sobre ti. pero es tan fina que pudiese pues, de repente una persona denunciar el, un halago por un acoso, ¿o no? Hay que saber diferenciar cuándo se convierte en acoso o cuándo es un halago. Ok, La connotación hace la diferencia, o el tono hace la diferencia, o la forma hace la diferencia. sí, porque No hay un es, hola de hola sí, bien y un hola como sí, saboreado, un ¿eh? holo, exactamente. De la Ok, forma en que tú me dices el hola, yo te puedo decir que qué linda te queda esa blusa. A decirte qué lindo se ven tus pechos en esa blusa. claro, Hay una gran diferencia entre un piropo y un acoso. claro, es Ujú. verdad. Entonces, las señales más visibles para que una persona, un empleado, pueda identificarla, ¿cuáles serían? Como te acabo de decir, el tipo de connotación que lleve el halago o lo que podemos decir una broma, porque a Ah, veces comienza como broma. Se tiende a disfrazar de a alguna forma. disfrazar como una broma o como un halago, pero todo es la connotación que tú le des a ese halago y a esa broma. Hay una Claro. línea muy delgada entre el halago y la Y broma. creo que la broma es una forma más sutil de Es ir sutil, entrando. pero va entrando en materia. Ahí hay Exacto. muchas veces se comienza, no es difícil, no es imposible, pero hay personas que de una vez entran al acoso. Hay otros que comienzan de forma muy sutil, con la bromita, con el relajo, como decimos, y ya va subiendo de tono. Y ahí sí se va convirtiendo en acoso. Claro, porque empieza con una broma y después viene un Sí, pellizco, que me parece exactamente. interesante que lo hayas mencionado Claro, porque el roce, el agarrarte un hombro, agarrarte por la cintura, esos saludos innecesarios con con abrazo, abrazos y no solamente el abrazo, sino dónde pongo las manos en ese abrazo. El correcto. roce también. O cuando termino de abrazarte que las manos no las saco así, sino No que sobadito, exactamente. es muy Y dependiendo incómodo. también, como te dije, dónde tú pones esas manos. En cintura, espalda o en la forma, en la Exacto. parte Cada, glútea. cada parte tiene un significado o una Exactamente. intención. Ujú. Ahora que tú lo mencionas, nosotros vivimos, bueno, no sé tú, pero yo he sentido que todo lo que estás describiendo en algún momento me ha pasado y todavía sigue pasando. Sí, casi siempre, no puedo decir que todas hemos sufrido acoso en algún Claro, momento, pero sí hemos presenciado y hemos tenido la oportunidad de que alguien en algún momento nos haya hecho un piropito subido de tono o una pasadita de mano subidita de tono. O sea, uno lo que tiene que saber es diferenciar, así es. saber diferenciar. Entonces, ¿cómo una empresa podría educar a sus empleados en esta materia? Recursos Humanos tiene la responsabilidad de educar a su planilla o a sus colaboradores. Primero, capacitando y sensibilizando sobre el tema del acoso Ok, sexual laboral. Crear políticas de denuncia, de cómo la gente denunciar, dónde ir, qué hacer, con quién, cómo, y eso debe de estar plasmado y que sus empleados lo conozcan. ok, Es responsabilidad también de recursos humanos crear un ambiente seguro y que las personas se sientan seguras de que son escuchados en caso de que a la primera denuncia o al primer comentario de fulano me está manoseando, me está diciendo cositas subidas de tono, ponerse en alerta, comenzar a investigar, si es necesario conversar con ambas partes para saber si es un acoso lineal, ok. porque cuando ya es un acoso de jefe empleado, las cosas se dan un poquito diferentes.
Bueno, Ahí, hace poco conocí un caso de una amiga que la botaron del trabajo porque ella denunció que su jefe la acosaba. Y sí. supuestamente tomaron la denuncia y no sé qué. Y una semana después, de la No, pero nada, estamos hablando del jefe. O sea, de ahí las cosas cambian. cambian, porque al final, como dicen, la soga se corta por el lado más flojo. Y cuando tú hablas del jefe, las cosas son diferentes. Casi siempre tienden a decir, ella lo provocó o ella se lo buscó, porque estamos hablando del jefe. A la empresa Claro, no le conviene un escándalo de acoso sexual laboral que venga desde arriba. correcto. Lo protegen Entonces, no demasiado. protegen, eso puede afectar la imagen corporativa y puede el ambiente laboral. Por eso se puede llevar a una denuncia Claro que que se sí. extrapole al ámbito laboral, a algo más Claro que legal. sí, si la persona, si está establecido el procedimiento de cómo hacer la denuncia y la persona sigue los pasos de cómo hacerlo y no es escuchada, hay entidades donde ella puede o él puede Sí, hacerle porque la siempre denuncia. Sí, hablamos porque siempre mujeres. casi siempre se habla de ella, Sí. pero nadie está exento, tanto el hombre como la mujer puede ser acosado de forma laboral y sexual. Entonces, hay entidades donde tú puedes hacer la denuncia. Tenemos el Ministerio de Trabajo, donde Ok. tienen sus inspectores, aunque casi siempre con el tema de los inspectores es que o no hay disponible o ellos no cuentan con la cantidad de inspectores para Dar hacer seguimiento. exactamente, dar seguimiento a todos esos casos de denuncia. También está el Tribunal Laboral. Y por último, la policía, o sea, a ir a Ah, la pero son Procuraduría. bastantes Claro que entidades. sí, porque hay, cuando es verbal, se puede mediar entre ambas partes, pero hay acoso que es físico. Ya tú me estás Correcto. tocando mis partes y todo eso, me estás acorralando. Y hay tipo de acoso que se van aún más lejos. Hay personas que inclusive te acechan, hay Me acechanzas, pasó. claro, a veces llegan donde tú estás. Por ejemplo, el uso de la tecnología, que a veces uno postea, Correcto. estoy en un restaurante, si es en tiempo real, si tú estás ahí, hay personas que llegan allá a acosarte. Aparecen Exacto, compañeros de trabajo van y llegan, casualmente. exactamente, en actividades laborales. Entonces, cuando ya el tema es físico, ya sería bueno que entre la policía o alguna entidad que pueda darle seguimiento y que pueda entender tu denuncia. Ahí se pudiese aplicar una orden de alejamiento cuando se investiga y se corrobora de que ya la gente tiene miedo, ¿no? Se puede, pero en un tema de trabajo, aplicar una Claro, orden de alejamiento, o sea, eso no es lo más que aplica. habría que hacer es mediar entre las partes. Si es lineal, si es entre compañeros de trabajo, lo más que pueden hacer es mediar, llegar a un acuerdo y en caso ya más extremo salir de una de las partes. Lastimosamente en esos casos hay que despedir o cancelar a uno de las Que en partes. este caso se espera que sea el que El acosa, ¿verdad? acosado, porque también se da que la persona cuando son acosadas, no vamos a negar que eso trae consigo trae consigo daño psicológico, daño físico, daño mental, o sea, eso afecta en estrés, ansiedad, el nivel de rotación, porque lo primero que yo voy a pensar es me tengo que ir de esa empresa. El Correcto. tema de absentismo, ausentarme porque no quiero ir, no quiero ir a ver a esa persona. Exacto. Entonces, este es postraumático. Son muchos los aspectos mentales y físicos y emocionales que afecta a Que un se ve trabajador. involucrado. Exactamente. Debe ser bastante fuerte y me imagino que eso ocurre más cuando ya pasamos de lo verbal a lo A físico, lo ¿no? Cuando ya me físico. acorraló una vez. Exactamente, cuando ya me tocó una Cuando me vez, cuando tocó. ya el tema de acorralar, de presentarse donde yo estoy, el tema de tocarme, de sobarme, como decimos, o Claro. sea, eso ya va afectando y también la parte verbal, porque no es cómodo que estés haciendo insinuaciones o comentarios. Hay personas que tienen una inteligencia emocional y a veces obvían esa parte, pero hay personas que son bastante insistentes y de 8 a 5 que yo estoy en una oficina y una Claro. persona de 8 a 5 mira esto, aquello. Hostigándote con tantas Sí, de verdad cosas. es molestoso. Yo me Exacto. imagino. Ujú. Y desagradable hasta cierto punto. Es desagradable, claro que sí, porque que son conductas que uno no quisiera tener que presenciarla. O sea, uno va al trabajo A eso. a trabajar, valga la redundancia, y tener una persona ahí insistiendo, molestando, diciéndote comentarios un poquito subido de tono, de la Correcto. forma de tu pelo, de tu cuerpo, de tus curvas o de lo que sea, o de tu forma de vestir, de verdad que es bien molestoso. Tratando de resaltar las cosas lindas que tiene, pero se Exactamente. puede No hay desviar. formas. Correcto. Entre la forma de la cosa es la forma en cómo una Exacto. persona lo ejerce. Esa es la diferencia. Exactamente. Entonces, al principio estábamos hablando como que suele ser más la mujer la que es acosada. Y en tu experiencia personal, ¿tú has visto a un hombre que haya decidido hacer la denuncia? No, no me ha No. tocado. Es que es muy poco realmente No, es que que se como te atrevan. digo, o sea, los hombres por vergüenza, porque ir a decir que una mujer lo está acosando en una cultura como la nuestra, Correcto.
puede provocar burlas. Entonces hay gente que por vergüenza y por miedo, o hombres por vergüenza y por miedo, tienden a no denunciar el acoso, pero sí se da el acoso con los hombres. En los casos que yo he conocido de hombres que han sido acosados, ellos lo toman a chercha. Exacto. De Es que alguna para ellos es forma como es un dicen, relajo, o sea, mira cómo dentro la de su trae. mismo círculo, mira, esa muchacha Está loca está por loca por ti, mira cómo está. Entonces lo ven de esa forma. Y lo he visto. Por Exactamente. ejemplo, que las mujeres, generalmente superiores al cargo Ujú, de esta persona que te menciono, tú la ves tocando el brazo, apretando. claro. O sea, no es, Sí, hola, ¿cómo estás? Sino es no, como, mira, te está haciendo efecto el gym, mira esos es brazos. muy sutil, pero también Exacto, claro. pudiese identificarse, ¿verdad? Que tú vas a Como, hacer después de que salgas de trabajar. no, O ya sea. sabes mi vida. No, pero tiene que ver mucho también con esa Claro, parte. claro. Ellos lo toman a chercha, Sí, entre el en hombre chiste, sí, pero en pero realidad también es acoso. también También implicaría, es acoso, ¿verdad? pero casi siempre las mujeres que suelen ser más las que son víctimas del acoso Sí, sexual laboral. exacto. Y yo creo que si una mujer acosa, quizás también sea más sutil, ¿o no? No No necesariamente, a necesariamente, veces más directa. pueden ser más directas o más agresivas con el tema del acoso, Ok, porque como el hombre lo ve, lo visualiza de una forma diferente, es verdad. exactamente, lo ve de una forma diferente y ella dirá, bueno, no me va a denunciar, no va a decir nada, o sea, que al final lo que va a terminar es accediendo, porque con el Ujú. tema de los hombres, que era lo que conversábamos ahorita, que dicen, no, que la naturaleza del hombre, pero no Me tiene que tienen ver cansada con ese cuento. exactamente, no tiene nada que ver con la naturaleza del hombre. Y ahí dicen que a quien no le dan que no coja. Entonces, el hombre por ese lado es un poquito más discreto con ese tema de cuando es acosado. Ok, Pero sí, hay hombres que sí, que han tomado la iniciativa y de no, hacer. porque es una conducta que no le gusta. A veces son personas que tienen su pareja y otra Exacto. persona, entonces, por otro lado, haciéndole tales insinuaciones, entonces Se le no. puede meter un problema real también. Exactamente, sí. Y bueno, realmente el tema del acoso a veces es tan sutil que pasa como una conducta normal, pero a veces ya se excede que No, tú llega a dices, un punto porque acaba subiendo de tono. ya no vamos pasando. Sí, entonces donde tú tienes que poner límites, decirle no me gusta, no está bien, no voy a tolerar que tú Exacto, continúes con ese tipo de conducta, pero hay personas que no. Que tú le puedes decir de mil y una manera que no te gusta y no, entonces ahí comienzan a subirlo más de tono. exacto. Ujú. A que se demuestre que, mira, quiero Que esto. sí, exacto. Qué fuerte. Ujú. ¿Qué tan efectivas entonces son estas políticas de cero tolerancia en el ámbito laboral? Son efectivas si son bien implementadas. O Ok, sea, si las empresas incentivan lo que es la sensibilización y las capacitaciones de los empleados. Crean políticas de denuncias y que los empleados las sepan y sobre todo que sean confidenciales, porque hay que eso. garantizar la confidencialidad de la persona que hace la denuncia. Entonces, muchas veces hay empleados que entienden que son fuertes las políticas de cero tolerancia, pero al Ah, final si son bien implementadas dan resultados. El tema de las políticas de cero tolerancia en la empresa, lo que pasa es que deben estar bien estipuladas. No es solamente tú tener políticas, claro. también tienes que garantizar que la persona sepan esas políticas y esos procedimientos. La persona debe saber dónde ir en caso de ser acosada, con quién ir, a dónde ir Exacto. o a qué entidad hacer la denuncia. En primera instancia, a recursos humanos o tu supervisor. Manifestarle que estás siendo víctima de acoso sexual por un compañero de trabajo o por tu jefe. Casi nunca se da el tema del jefe. Pero si es por un compañero de trabajo, las personas van a recursos humanos, me está pasando esto, estoy siendo víctima de esto y el responsable es esta persona. Entonces, recursos humanos debe tomar las medidas. Ok. No debe de ser imparcial, debe inmediatamente iniciar las investigaciones sobre el acoso. Llamar a la persona, no confrontarlos, no sería bueno confrontarlos, Es como una aunque, entrevista. exacto, aunque se pudiera hacer, pero en primera instancia llamar a la persona aparte, Ok. preguntar, la persona que es acosada debe documentar, si es un acoso cibernético, o sea, si lo está haciendo vía su celular, vía correo, documentar ese tipo de acoso, si son imágenes que le esté enviando, si son mensajitos subidos de tono, Ok. si le está escribiendo fuera de su horario laboral también, porque hay personas que a las 2 de la mañana tú como mi compañero de trabajo, si ya terminó la jornada, que tú haces escribiéndome a las 2 de la mañana. O Correcto. sea, todo eso documentarlo y que le sirva como prueba. Y desde ahí ya comenzar a hacer un levantamiento de información sobre el caso. Si la persona entiende que recursos humanos no tomó las medidas o hizo caso omiso, entonces hay entidades donde puede acercarse. Como te mencioné Ok. ahorita, el Ministerio Sí. de Trabajo es la primera instancia donde debería ir y reportar a la empresa o reportar a la persona igual. Lo que pasa es que hay empresas que se cuidan mucho y prefieren Exacto. manejarlo de manera interna, hacer un acuerdo de manera interna porque no le conviene o no que no le conviene. No sería bueno porque eso podría afectar su imagen corporativa. Ah, la empresa tal
hay una empleada que está siendo acosada y el Departamento de Recursos Humanos no tomó las acciones que debía de tomar. Entonces, lo preferible es que se maneje de forma interna, tratar de buscar una solución de forma interna y ya, si no, extrapolarlo ya de forma externa a quien corresponda. Exacto. Pero debe ser difícil para recursos humanos también, suponiendo que el acoso solo sea verbal, confirmar que realmente hay un acoso verbal. O sea, dependiendo de cómo sea el acoso, va a dar resultado el proceso de la investigación, se puede alargar. ¿O cómo se comprueba, por ejemplo, si nada más me estás diciendo Claro, eso? si solamente es verbal o no hay forma de validar con pruebas de que está ocurriendo un acoso sexual, como quiera, entonces tendría que tomar medidas. Mantener Claro. ya una supervisión en el área, mantener a las personas también bajo supervisión y poder validar si de verdad puede haber testigos, aunque casi siempre el tema del acoso o las conductas del acoso se dan si las personas están solas. Se puede dar en el área, porque hay gente que también ejerce el acoso en el mismo entorno laboral o delante de otros compañeros. Entonces, si hay testigos, se puede partir desde ahí. Ok, Si no, entonces ya es como te digo, mantener una supervisión dentro del área, dentro de los compañeros, para validar que de verdad esté sucediendo el acoso. perfecto. Que también el acoso puede ser en conjunto. Por ejemplo, si estamos en un ambiente donde son muy hostiles y te hago bromitas a Exactamente. ti, Ujú. los demás se ríen y siguen participando, No, hay claro, que denunciar a exacto, todos son todos, partícipes entonces del todos son acoso. Y cómplices. no a veces muchos, tú puedes decir, bueno, Michelle vio que él me dijo tal cosa, pero yo llamo a Michelle a la oficina, yo no vi nada, porque hay gente que también se cuida para evitar, que no debería, porque debería de que, bueno, es que es un tema un poquito... Es difícil, es Exactamente, hay gente difícil, que todos por no tienen miedo. involucrarse, porque es como te digo, Exacto. una de las primeras causas por las que las personas no denuncian el acoso dentro de la empresa es por el miedo a perder su empleo. Esa es una de las primeras causas. Segundo, el miedo a los estigmas. Los mismos compañeros, como te digo, no, eso fue una broma, eso fue un relajo, eso no Si eres fue, tú si delicada. eres delicada, tú si eres ñoña, eso fue que él quiso darte un piropo. No, hay que saber diferenciar el piropo, el subido de tono y ya cuando las cosas están pasando a un segundo plano o están pasando ya lo que es un acoso sexual laboral. Exacto. Y entonces, ¿qué impacto tiene el acoso sexual que reciben estos empleados en el ámbito laboral, verdad? En su salud mental. Como te comenté ahorita, claro que sí, tiene un impacto muy significativo a nivel de salud mental, emocional, física e inclusive hasta económica. Las personas se ven sometidas a un nivel de estrés, de ansiedad, la parte de estrés postraumático. Eso puede afectar inclusive su salud física porque hasta su alimentación, su sueño, la parte del insomnio, todo eso afecta a una persona víctima de acoso laboral. Claro, porque empieza a somatizar, su cuerpo le dice ya, cuando tú Claro, entras ahí, está al esta persona estrés de su trabajo que lo que necesita, lo levantarse ahí al necesita. trabajo, enfrentarse a una persona que le está acosando. Eso afecta física, mental, emocional, su salud. El estrés ahora mismo está acabando con las personas, o sea que, y Sí, ahí empieza todo, su salud mental. Puede afectar inclusive hasta sus relaciones interpersonales, su relación de pareja, su relación laboral, porque ya claro. yo no quiero ir a ese trabajo. Ya yo lo que estoy buscando es para dónde irme, buscar otro trabajo, ausentarme para no ir a ver a esa persona que me está acosando. Eso puede afectar en todos los aspectos. Yo imagino que empeorará cuando ya pones la denuncia y ves que ha pasado, no sé, 3 semanas y Si no tú pasa ves que no nada. han tomado acciones, que a esa Exacto. persona ni siquiera la han llamado para preguntarle, a mí no Exacto. me han llamado para preguntarme, o sea, se quedó como ahí, tras bastidores. Entonces, la persona a veces lo que hace es que aumenta Claro. el tema del O acoso. recibe amenazas también, puede Exacto, ser. porque si tú no sabes manejarlo, si el recurso humano no sabe manejar esa parte, tomar con la parte de sus procedimientos o sus políticas y no sabe manejarlo, entonces la víctima o se siente respaldada o al final lo que se siente es vulnerable, como que no se le hizo caso. Y ahí Exacto. entonces el acosador puede aumentar su conducta porque al final no tomaron No hay acciones y no hay consecuencias. consecuencias. Exacto. Eso es un tema Ujú. importante. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa para poder reconstruir esa confianza del empleado que denunció y que no se resolvió la situación? Bueno, en primera instancia es hacerle saber al empleado que cuenta con recursos humanos, de que su denuncia fue escuchada, que se van a tomar acciones, Ok. que se va a concienciar, o sea, a concienciar sobre ese tema, que hay unas, como dije, si tienen creadas las políticas de denuncias y los procedimientos que se van a llevar a cabo, que se van a tomar acciones, inclusive si son legales, las que hay que tomarlas se van a tomar con esa persona, o sea, y ayudarla de forma profesional.
ofrecerle ayuda si es necesario a esa persona. O Ok. sea, son muchas las cosas que recursos humanos puede hacer si tiene la intención de ayudar a la persona Eso te iba a que, decir. exacto, si tiene la intención de ayudar a la persona que hizo la denuncia, sí, hay muchas formas de cómo ayudar. Recurso humano en esto es clave, Claro que es la sí, esencia. claro, porque como es acoso laboral o acoso sexual laboral, perdón, entonces es ahí en primera instancia donde debe de hacerse todo lo que conlleva poder erradicar el acoso en la empresa. Debe ser triste para un empleado pasar por esta situación y no contar con un departamento de recursos humanos que esté abierto, de que sea accesible Exactamente, a escucha, o que no confíes. a ofrecer ayuda, a tomar A medidas, tomar a medidas. tratar de erradicarlo y de ayudar sobre todo. Sí, lamentablemente no todos los departamentos de recursos humanos estarán trabajando en función de que eso se disminuya, ¿no? O, o se Sí, capacitan sí y constantemente. no. Lo que pasa es que todo va a depender cómo ellos asuman Sí, ese tipo de conducta, porque es parte y parte. Está el empleado y está el empleador. O sea, las empresas, recursos humanos, es dependiendo, está de parte del empleado o de parte de la empresa. Hay que cuidar una imagen corporativa, pero también tiene que cuidar su planilla. Tiene que saber cómo va a manejar ese tipo de conductas dentro de la organización. O sea, no le conviene tampoco que eso afecte a su imagen, pero tampoco puede crear un ambiente hostil y un claro. ambiente laboral que las personas se sientan que no están siendo respaldados, que no están siendo escuchados y que no están tomando acciones para ese tipo de conductas dentro de su organización. Yo he sabido de casos en donde la persona que acosa es el dueño de la empresa. Sí, y se ha dado Entonces, el caso. que es más frecuente de lo que uno cree. Claro que sí. Y Y se queda entonces, tras bastidores y porque es el se jefe. queda ahí. Se queda el Entonces, si no jefe. te gusta mi acoso y no va a haber No, al nada, final, ¿qué va a hacer? Salir mucha de la rotación de personas mucha que tiene, rotación, mucho ausentismo, salir de la persona, pero la conducta se va a seguir se va repitiendo. a seguir Inclusive repitiendo. anoche yo estaba escuchando un video en YouTube, tratando de retroalimentarme un poquito más con respecto al tema, y era una chica de México que estaba haciendo una exposición de un caso de una empresa que ya le llegó de una minera, una Ok. minería, perdón, una minería. Y ahí casi siempre son muchos hombres, pocas mujeres. Y se dio el caso de una chica que estaba siendo acosada por el jefe. Y los mismos compañeros decían, una más. Parece que era una conducta Wow. muy repetitiva, que ya todos tenían conocimiento de que estaba sucediendo y que no se estaban tomando acciones porque al final salían del empleado. Pero el jefe ya era una conducta muy repetitiva, todas las chicas prácticamente de la empresa, él asumía ese tipo de Sí, conducta con claro. ellas y lo que hacían era salir de la colaboradora. Es más fácil, vamos a cortar por aquí. Exactamente, claro, porque es jefe. Y los demás se vuelven cómplices porque dicen una más. Una más, Ujú. los mismos compañeros decían una más, o sea, ya era una conducta repetitiva y que ya se estaba haciendo común dentro de la minería. Pero si todas esas personas se ponen de acuerdo, las mujeres, ¿verdad? Y se utilizan los hombres como testigo que estaban allí, ya se puede extrapolar a un tema legal. Sí, pero ya es como te digo, se está hablando de un jefe. Sí, es una lucha de poder Es una porque, lucha de poder, es lo primero. Segundo, habría que, ya no es solamente recursos humanos, ya habría que irse fuera, claro, tribunal laboral, quizá Ministerio de Trabajo y en última instancia la policía. Se está hablando de un jefe. O sea, ese es un temor. sí, hay una lucha de poder, o sea, que al final cortar la soga por el lado más flojo y que se siga quizás repitiendo la conducta dentro de la organización. Qué lamentable. Exactamente. Porque entonces, además de que eres la víctima en este caso, Ujú. tampoco nadie te ampara, no tienes cómo resolverlo y la persona No, va a seguir haciendo no, y que es sus una lucha, fechorías. claro, una lucha. O sea, yo como una simple colaboradora, ponerme a hacer pulso con un jefe, o sea, es Claro, no es difícil. para desmotivar a aquella No, exacto, no es que sea difícil porque se ha llevado, hay casos que se ha llevado hasta las últimas consecuencia. consecuencias, pero ya tú sabes lo que puede durar ese proceso, todo lo que implica, Los gastos, gastos, claro. exactamente, que a veces la persona no lo tiene, y casi siempre terminamos en vamos a dejar eso así. Vamos a hablar entre Exactamente, nosotros. o a menos que se llegue a un acuerdo dentro de las Exacto. partes, Ok. que es lo que casi siempre sucede. Y al final se decide entonces terminar el contrato con la colaboradora. Cortando por la... Exactamente. Pero bueno. ¿Qué herramientas o recursos externos utiliza recursos humanos para para estos casos? Bueno, se pueden ayudar de instituciones externas, que son las que dan las capacitaciones y orientaciones y sensibilizan con respecto a este tema. Ok. Casi siempre eso es lo que hacen, capacitar y orientar al empleado ¿Y qué sobre. tan frecuente, tú que trabajas en el área de capacitación, se habla sobre estos temas a los empleados? ¿O es cuando entra un empleado nuevo o tiene fechas específicas de No, en los capacitación? programas de capacitaciones casi siempre se incluyen estos Ah, tipos ok. de temas, el acoso sexual laboral,
cáncer, Oh, se incluyen varios temas que no son per se de las posiciones o de exacto. los puestos. Uno trata de sensibilizar sobre otros temas. Como la diversidad también. Exactamente. El tema de acoso laboral sexual, acoso laboral. Se puede hablar, inclusive nosotros hemos tenido capacitaciones sobre el cáncer, primeros auxilios, o sea, Ah, son ustedes son del completas. uso y consumo y consecuencias del uso de drogas, Ok, de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, dentro del programa de capacitación no solamente capacitamos sobre tareas de los puestos, sino de ujú. otros temas también Pero eso es muy varios. interesante porque entonces la persona tiene la facilidad de un mismo espacio poder aprender de todo un poco que al final le va a funcionar tanto en la vida laboral Como en como su en vida su vida personal. personal. Es que el ámbito laboral es un mundo y estamos expuestos a muchísimos factores que pueden afectar nuestro desenvolvimiento en el ámbito Correcto. laboral. No solamente el jefe que me está poniendo asignaciones es lo que me afecta. O sea, yo también tengo una vida personal que aunque a veces uno tiene que saber limitar o diferenciar o separar, pero al final me Correcto. afecta en mi ámbito laboral. Y es Sí, bueno saber de todos esos y temas. con tanto tiempo que uno pasa en el trabajo, que a veces es más que lo que ¿Qué pasas en tu pasa? Es que en tu espacio, casa tú llegas prácticamente a prepararte para mañana nueva vez iniciar a tus hacer lo tareas. Ahí uno está mismo. de 8 a 5, 8 a Y 6. cuidado. Y cuidado, hay jornadas que se extienden mucho más con las horas extras. Entonces, uno prácticamente vive en la oficina. Sí, Entonces, también está expuesto a muchas personas con personalidades diferentes, con conductas diferentes y con situaciones diferentes. con Que mañas. aunque uno no quiera, exacto, con mañas, que aunque uno no quiera, mi compañero tiene problema en su casa, eso lo tiene un problema de conducta que me está afectando a mí en mi trabajo porque lleva sus problemas a la oficina. O sea, son Exacto. muchos los factores que pueden afectar en el desenvolvimiento, en el desempeño laboral. Es bueno saber de todos esos tipos de temas Realmente. para que te sirvan a ti, crear un ambiente de trabajo seguro, confiable y evitarse ese tipo de problemas Que que sea lo pueden más surgir. armónico posible, ¿no? Porque Exactamente. tantas personas, tantos problemas Tantos distintos, problemas y tantas situaciones y tantas personalidades diferentes tantas y personas. tantos trastornos diferentes. Sí, Porque ese es otro también, tema. también el acoso es un trastorno, o sea, es una parte de una conducta física emocional que tú, Inapropiado, inapropiada que puede afectar correcto. ambiente. Y Te puede desarticular, desarticular un ambiente laboral en un segundo. literalmente, Ujú. sí. Qué desagradable de verdad. Debes ir a un lugar donde ya tú sabes lo que te espera, que no Exactamente. es agradable Levantarte y tengo que verle la cara a ese a eso. señor que me toca, que me hace comentarios, que me hace preguntas subida de tono sobre mi vida, que insinúa cosas. Es difícil. Entonces, el Entonces, primer paso para ir parando el acoso sería yo como víctima ir diciéndote que eso no me agrada. sería lo primero, frenar esa conducta de la otra persona, decirle que no te gusta, que no lo Ujú, vas a seguir tolerando, que no lo vas a permitir, que también. por favor no siga con ese tipo de conducta porque no estás dispuesta a aceptarla. Si la conducta sigue y es repetitiva y va subiendo de tono, entonces el segundo paso sería acercarte a tu supervisor, manifestarle que estás siendo víctima de este tipo de conducta por parte de esa persona. Si tú ves que tu supervisor no hace caso omiso o no le da seguimiento, Ujú. entonces ya debes de acercarte directamente al encargado o al gerente de recursos humanos. Pero bien, Bueno, entonces en ese caso, si entonces el gerente de recursos humanos o el área de recursos humanos no toma las medidas necesarias, entonces ya sí habría que salir de la empresa a las instituciones que tú podías hacer la denuncia. es el siguiente paso. Exactamente. Aunque la pregunta que te quiero hacer, que la recordé, es si ya yo te hice la advertencia verbal, ¿puedo de alguna forma advertirte de que si lo sigues haciendo te denuncia? ¿O eso sería Tú peor? podrías hacerlo para que la persona quizás mengue un poco con la Ok. conducta, pero estás en tu total derecho de denunciar el acoso sexual laboral. Sin ni siquiera tener que Sin ni decirle que siquiera pare. tener que decirle, simplemente documentar pruebas, si tienes forma de cómo documentar las pruebas, si tienes testigos, dirigirte a esa entidad donde tú puedas denunciar ese acoso y comenzar con las acciones legales. No tiene que decirle. Tú lo podrías hacer como forma de que la persona disminuya Claro. o erradicar esa conducta en esa persona, pero si no, estás en total derecho de hacer la denuncia sobre el acoso sexual laboral. Ok. Yo había oído de que, por ejemplo, en los juicios y en temas legales, usar una grabación sin la autorización de la persona no cuenta como evidencia. Por ejemplo, si me están acosando, yo quiero grabar para que sirva de evidencia, pero había escuchado como que eso no se toma, porque
estás violando de repente. Dice que está violando el derecho de privacidad de la persona, pero me sirve como prueba. Sería bueno consultar con un Sí, abogado a ver exacto. qué implicaciones podría tener, pero para yo poder hacer la denuncia necesito pruebas. Entonces, Entonces, como un poco. exacto, un video podría ser una prueba, Claro. capturas de pantalla, un correo y un Exacto. testigo, o sea, eso me sirve como prueba. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces, algunas recomendaciones para algunas personas que han sufrido este tipo de situaciones en el ámbito Denunciar. laboral. Hablen. Primero denunciar, resumido en denunciar. No darle rienda suelta a la persona que está ejerciendo sobre usted acoso laboral. A la primera, hágale saber que no le gusta esa conducta. Exacto. Si es repetitiva, diríjase a su supervisor. No tenga miedo de denunciar. Hay muchas personas que, como te dije, sí tienen miedo a perder su empleo, a ser estigmatizado de forma social, a que le digan, tú eres muy sensible. No, denuncie, porque muchas veces hay acoso que sube de tono y puede verse ya reflejado en daños físicos, Claro. inclusive hasta en la muerte. Hay Eso personas que sería- siendo víctima de acoso sexual laboral. ¿Cuáles son los errores más comunes que suele cometer recursos humanos cuando un empleado le habla sobre el acoso sexual? Bueno, dentro de los errores más comunes que se cometen están no tener establecidas políticas claras de denuncias, políticas claras y confidenciales y que sean de conocimiento de los empleados. No capacitar ni concientizar con respecto a este caso. No escalar las denuncias al área a la gerencia de recursos humanos, quedarse como solamente en la parte de supervisión. Hacer caso omiso muchas veces a ese tipo de denuncia porque no lo ven como relevante y quizás entienden que son situaciones del día a día. Hacer caso omiso puede generar entonces que la conducta sea repetitiva y que vaya subiendo de tono. Correcto. Son partes de los errores más comunes que se cometen. Entonces, ¿no hay una ley que obliga a las organizaciones a tener políticas de... Una para este ley tipo? como per se no hay. No hay, ok. Sí hay leyes quizás que hablen sobre el acoso y cómo manejarlo, pero no que obligue a las empresas. Ok, eso ya No, depende mucho de eso cada depende organización. mucho de las organizaciones, Ok. no obligarla como tal. Eso va a depender Perfecto. de ellas porque llegan muchas denuncias y se quedan tras bastidores o se manejan de manera interna. Ok. Ya cuando escala entonces a la policía o al Ministerio de Trabajo, entonces ya ahí sí hay que tomar acciones. Perfecto. Exacto. Entonces, para ir concluyendo, ¿puedes darle algunas sugerencias o recomendaciones a las personas que han sufrido, están sufriendo o son testigos sobre el acoso en el trabajo? ¿Qué decirle? Aparte de denunciar y de tomar acciones legales, ya después con las consecuencias físicas y mentales que puede causar es buscar ayuda profesional. Eso es vital. Ok. Apoyarse en red de apoyos. Importantísima. Valga la redundancia, el tema de su círculo, sus familiares, sus amigos, apoyarse en un hobby, en un deporte, o sea, mantener la mente ocupada. Ok. Porque la ayuda profesional es muy necesaria, pero también hay que poner de su parte y ayudarse con otros tipos de actividades que puedan volver a creer, a confiar y ese tipo de cosas. Y O a sea, complementar, ¿no? exactamente. La ayuda La profesional. ayuda pero- profesional, su red de apoyo, Exacto. un hobby, un deporte, la lectura, alguna actividad que le guste, pintura, Claro. o sea, mantener su mente ocupada, Muy porque bien. volver a sanar después de un acoso o de un tipo de abuso de acoso sexual, dependiendo tu tipo de inteligencia emocional y tu resiliencia, puede ser más lento el proceso o más rápido. Así es. Exactamente. Por ejemplo, cuando yo sufrí acoso de un estudiante cuando yo estaba en la universidad, él me buscaba, cuando yo para donde volteara estaba él. Entonces llegó un momento en que yo no quería salir a ningún lado y no quería estar sola, Sí, porque entonces era como un acecho es que es un constante. estrés total, o sea, la Óyeme, persona se ve en un nivel de ansiedad, porque es que a donde quiera que se voltea o ve la persona o está ahí o ya viene con exacto. sus insinuaciones y ese tipo de cosas, y más en el ambiente laboral. Yo tengo que ir a Sí, trabajar, tengo que cumplir con un horario, tengo que compartir con mis compañeros y lamentablemente está la persona que me está hostigando, que me está humillando, que está lacerando, porque es un conglomerado de sentimientos cuando tú te ves frente a un acoso una situación sexual así. laboral. Así es. Bueno, Paola, muchas gracias por haber venido, No, por hablar gracias de a este ti. tema interesantísimo que sé que a muchas personas les va a ser bastante útil, porque sé que aunque están calladitas o calladitos allá atrás,
o lo han visto, lo han sufrido, o también puede ser que lo hayan hecho. Y muchas personas actualmente están siendo víctimas de acoso sexual laboral, Correcto. que tienen miedo a denunciar y que están callados, sufriendo. No tengan miedo, denuncien. Investiguen si su empresa tiene canales de apoyo, si tiene políticas definidas. Y de lo contrario, acérquense a su supervisor, acérquense a recursos humanos, que nuestra tarea es esa: escuchar, orientar y ofrecer ayuda. Claro, en este y en cualquier tipo de casos en el que usted entienda que nosotros podamos colaborar. Acérquese a recursos humanos y denuncie ese tipo de conductas. Claro que sí. Muchas gracias, Paola, nuevamente. Gracias a ti. Entonces, no olviden darle like, suscribirse a este canal, porque como se han dado cuenta, hay muchos temas interesantísimos que vamos a seguir abordando. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.